Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Como bien lo dije algunos capítulos atrás, la lectura de este lunes y la lectura del próximo estarán dedicados a cuentos escritos por mujeres. Las vueltas que da la vida nos llevan, en ocasiones, a encontrarnos con aquello que estábamos deseando encontrar, algunas veces sin saber siquiera que estábamos deseando encontrarlo. Tal es el caso de la lectura del día de hoy. Sin perseguir que así fuera, está sutilmente relacionada también con Encender un fuego de Jack London, el autor al que fue dedicado el capítulo número 15. Sutilmente relacionada, pero no por ello imperceptible o innegable, y así haciendo crecer un poco más el hilo y abrazando nuevas ramificaciones, es que descubrí los dos primeros motivos por los que he decidido leerles este cuento. El otro motivo es que el estilo de esta autora me remite inevitablemente a Edgar Allan Poe y a Guy de Maupassant, autores que aprecio y admiro, que ya he leído en este podcast y que en algún momento volverán sin duda a aparecer por estos parajes lúgubres, húmedos y poco poblados. Sospecho, aunque mis otras ocupaciones no me han permitido corroborar, que esta autora también terminará encontrando un lugar en mi corazón henchido de letras y ávido de historias por descubrir e historias por contar. Así es, soy un cursi, pero no se lo vayan a decir a nadie. Es un secreto y como secreto debe permanecer. Así, en mitad de esta secreta confidencia, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para convertirlo en realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando, ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta El carruaje fantasma de Amelia Edwards. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Lo que me dispongo a contarles está avalado por la verdad. Me ocurrió a mí y el recuerdo que guardo es tan vívido como si hubiera sucedido ayer mismo. Sin embargo, han pasado ya 20 años desde aquella noche. 20 años en los que solo le he contado la historia a una persona. Si vuelvo a hacerlo ahora es con una renuencia que me cuesta vencer. Lo único que les pido es que se abstengan de imponerme sus conclusiones.
No busco una explicación, no quiero discutir. Mi opinión sobre el asunto ya está formada y, puesto que dispongo del testimonio de mis propios sentidos, prefiero apoyarme en él. Pues bien, fue hace 20 años cuando faltaba un par de días para que terminase la temporada del urogallo. Llevaba todo el día dando vueltas con mi escopeta y aún no había cobrado una sola pieza. El viento era de levante, el mes diciembre, el lugar un gran páramo inhóspito en el extremo septentrional de Inglaterra, y me había perdido. No era el mejor sitio para perderse. Con los primeros copos de nieve de una ventisca inminente revoloteando sobre el brezo y la tarde plomiza cediendo el paso a la noche. Me protegí los ojos con la mano y observé con preocupación la creciente oscuridad. Allí, donde el páramo púrpura se transformaba en una cadena de pequeñas montañas a unos 15 o 20 kilómetros de distancia, no divisé ni una sola espiral de humo, ni la más diminuta parcela de tierra cultivada, ni una cerca, ni siquiera un camino de cabras. No me quedaba más remedio que seguir caminando y confiar en encontrar, con un poco de suerte, algún sitio donde refugiarme. Así pues, volví a echarme la escopeta al hombro y seguí adelante con paso cansado, pues no en vano llevaba caminando desde 1 hora después del amanecer y no había comido nada desde el desayuno. La nieve empezó a caer con ominosa constancia y el viento amainó. El frío se volvió entonces más intenso y la noche cayó rápidamente. Por lo que a mí se refiere, mi ánimo fue declinando con el día y una pesadumbre cada vez mayor me oprimió el corazón al pensar en mi joven esposa, que ya estaría mirando por la ventana del salón de la pequeña posada esperando verme aparecer, y en el sufrimiento que le aguardaba esa noche extenuante. Llevábamos casados 4 meses y después de haber pasado el otoño en las tierras altas, nos hospedamos ahora en una remota aldea situada justo donde empezaban los grandes páramos ingleses. Estábamos muy enamorados y, por supuesto, éramos muy felices. Aquella mañana, al marcharme, me había suplicado que volviera antes del anochecer y yo le había prometido que así lo haría. ¿Qué no habría dado yo por cumplir mi palabra? Incluso ahora, exhausto como estaba, pensé que con una cena, 1 hora de descanso y un guía, tal vez podría volver a su lado antes de medianoche, pero para eso tenía que encontrar refugio y a alguien que me guiase. Entretanto, la nieve caía y la oscuridad aumentaba. De vez en cuando me detenía y gritaba, pero lo único que parecían conseguir mis gritos era hacer el silencio aún más profundo. Entonces me invadió una vaga sensación de inquietud y empecé a recordar historias de viajeros que habían caminado sin descanso bajo la nieve hasta que, extenuados, se habían tumbado de buen grado, dispuestos a quedarse dormidos por última vez. ¿Sería posible?, me pregunté, sobrevivir en semejantes condiciones a la noche larga y oscura. ¿No llegaría un momento en que me flaquearían las piernas y perdería la entereza, en que también yo tendría que entregarme al sueño eterno, la muerte?
Me estremecí. Qué amargo sería morir justo ahora cuando la vida se presentaba luminosa ante mí. Qué amargo para mi amada, cuyo tierno corazón... Pero no podía permitirme tales pensamientos. Para desterrarlos di otro grito más fuerte y prolongado y después escuché con avidez. ¿Había recibido respuesta o solo me había imaginado que oía un grito lejano? Volví a gritar y de nuevo siguió un eco. En ese momento, una luz débil y temblorosa apareció de pronto en la oscuridad, cabeceando, desapareciendo, acercándose, ganando intensidad. Corrí hacia ella lo más rápido que me llevaron mis piernas y para mi gran alegría me encontré frente a frente con un anciano que llevaba un farol. ¡Gracias a Dios!, fue la exclamación que brotó involuntariamente de mis labios. Pestañeando y frunciendo el ceño, el hombre levantó el farol y escudriñó mi cara. «Gracias, ¿por qué?», contestó de mal humor. «Bueno, por encontrarlo a usted, empezaba a temer que me quedaría extraviado en la nieve». «Ah, sí, de tanto en tanto se pierde alguien por aquí. Pero, ¿qué va a impedir que se pierda usted también, si así lo quiere el Señor?» «Si el Señor quiere que usted y yo nos perdamos juntos, amigo, tendremos que resignarnos», respondí. «Pero no pienso perderme sin usted». «¿A qué distancia me encuentro de Dwalding?» «A unos 30 kilómetros más o menos». «¿Y de la población más cercana?» «La más cercana es Wyke y queda a 20 kilómetros en la otra dirección». «¿Dónde vive usted entonces?» «Por allí», dijo con un impreciso movimiento del farol. «Se dirige a casa, ¿verdad?» «Es posible». «Pues le acompaño». El anciano negó con la cabeza y pensativo se rascó la nariz con el asa del farol. «No vale la pena», gruñó. «No le dejará entrar, ni pensarlo». «Eso habrá que verlo», repliqué con brío. «Pero, ¿a quién se refiere?» «Al amo». «¿Y quién es el amo?» «Eso no es asunto suyo», fue la brusca respuesta. Bueno, usted lléveme hasta allí y yo me encargaré de que el amo me dé alojamiento y algo para cenar esta noche». «En fin, allá usted», murmuró mi reticente guía y, moviendo aún la cabeza de un lado a otro, echó a andar renqueando como un gnomo a través de la nevada. Una gran mole surgió al poco en medio de la oscuridad y un perro enorme vino hacia nosotros corriendo y ladrando furiosamente. «¿Es esta la casa?», pregunté. «Esta es». «¡Silencio, Bey!», gritó y hurgó en su bolsillo en busca de la llave. Me acerqué a él resuelto a no desaprovechar la oportunidad de entrar y vi en el círculo de luz que proyectaba el farol que la puerta estaba adornada con numerosos clavos de hierro, como la de una prisión. Al minuto siguiente, él había girado la llave y yo me había colado en la casa apartándolo de un empujón. Una vez dentro, eché un vistazo con curiosidad y me encontré en un amplio vestíbulo con vigas a la vista al que se le daban, según parecía, varios usos. En un lado había trigo apilado hasta el techo como en un granero. En el otro, sacos de harina, aperos, barriles y toda clase de cachivaches.
mientras que de las vigas del techo colgaban hileras de jamones, hojas de tocino y manojos de hierbas secas para el invierno. En el centro se alzaba un bulto gigantesco que llegaba a media altura de las vigas y estaba tapado lúgubremente por una sábana sucia. Al levantar una esquina, descubrí, para mi sorpresa, un telescopio de tamaño considerable montado sobre una rudimentaria plataforma giratoria con 4 ruedecillas. El tubo estaba hecho de madera pintada y lo ceñían varias cintas metálicas de tosco diseño. El espéculo, según la estimación que me permitió hacer la escasa iluminación de la estancia, medía al menos 35 centímetros de diámetro. Mientras examinaba el instrumento y me preguntaba si sería obra de algún óptico autodidacta, se oyó de pronto una campanilla. «Vaya usted», dijo mi guía con una sonrisa maliciosa. «Por allí está su estudio». Señaló una pequeña puerta negra al otro lado del vestíbulo. Fui hasta ella, llamé con determinación y entré sin esperar respuesta. Un corpulento anciano de pelo blanco se levantó de una mesa cubierta de libros y papeles y se plantó ante mí con expresión severa. «¿Quién es usted?», preguntó. «¿Cómo ha llegado aquí? ¿Qué es lo que quiere?» «James Murray, abogado, cruzando el páramo a pie, comer, beber y dormir». Frunció sus pobladas cejas con gesto sombrío. «Mi casa no es una fonda», dijo con altivez. «Jacob, ¿cómo te atreves a dejar entrar a este desconocido?» «Yo no lo he dejado entrar», refunfuñó el otro. «Me ha seguido por el páramo y se ha colado en la casa a empujones. Poco puedo hacer contra alguien de 1,90 m. Y dígame, señor, ¿con qué derecho ha allanado usted mi casa?» «Con el mismo con el que me habría aferrado a su barco si me estuviera ahogando, el derecho de sobrevivir». «¿Sobrevivir?» «Ya hay 3 centímetros de nieve cubriendo la tierra», respondí escuetamente, «y habrá suficiente para cubrir también mi cuerpo antes de que amanezca». Se acercó sin dilación a la ventana, descorrió la gruesa cortina negra y miró alrededor. «Tiene razón», dijo. «Puede quedarse si quiere hasta mañana por la mañana. Jacob, sirve la cena». A continuación me indicó con un gesto que me sentara. Él volvió a su sillón y se enfrascó de inmediato en los estudios que mi llegada había interrumpido. Dejé la escopeta en un rincón, acerqué una silla a la chimenea y examiné el estudio a placer. Más pequeño y menos incongruente en su disposición que el vestíbulo, ofrecía, no obstante, muchas cosas que despertaron mi curiosidad. No había alfombras en el suelo. Las paredes encaladas estaban en algunas zonas llenas de extraños diagramas garabateados y en otras cubiertas de anaqueles repletos de instrumentos científicos cuya utilidad en muchos casos me era desconocida. A un lado de la chimenea había una estantería llena de sucios infolios. Al otro, un pequeño órgano fabulosamente decorado con tallas policromadas de demonios y santos medievales. A través de la puerta entreabierta de un armario que estaba en el otro extremo,
vi una gran colección de muestras geológicas, preparaciones quirúrgicas, crisoles, retortas y frascos con productos químicos, mientras que a mi lado, en la repisa de la chimenea, entre varios objetos pequeños, había una maqueta del sistema solar, una pequeña pila galvánica y un microscopio. Todas las sillas tenían algo encima, todos los rincones estaban llenos de libros, el propio suelo estaba cubierto de mapas, moldes, papeles, calcos y artilugios eruditos de todas las clases imaginables. Lo observaba todo con un asombro que aumentaba con cada nuevo objeto con el que tropezaban mis ojos. Era el sitio más extraño que había visto en mi vida. Sin embargo, aún resultaba más extraño, si cabe, encontrarlo en una casa de labranza perdida en mitad de aquellos páramos salvajes y solitarios. Mi mirada iba una y otra vez de mi anfitrión a todo lo que me rodeaba y de ahí a mi anfitrión de nuevo, preguntándome quién y qué sería aquel hombre. Tenía una cabeza particularmente distinguida, pero era más la cabeza de un poeta que la de un científico. Ancha en las sienes, prominente por encima de los ojos y rodeado por una desigual mata de pelo completamente blanco. Participaba de toda la pureza y de muchas de las facciones duras que caracterizan la cabeza de Ludwig van Beethoven. Allí estaban las mismas líneas profundas encima de la boca, las mismas arrugas adustas en la frente, la misma expresión concentrada. Seguía observándolo cuando se abrió la puerta y Jacob entró con la cena. Su señor cerró el libro, se puso de pie y, con más cortesía de la que había mostrado hasta ese momento, me invitó a su mesa. Me sirvieron un plato de huevos con jamón, una rebanada de pan moreno y una botella de jerez excelente. No puedo ofrecerle más que una sencilla comida de campo, señor, dijo mi anfitrión. Confío en que su apetito compense las deficiencias de nuestra despensa. Yo ya había atacado las viandas y repliqué con el entusiasmo de un cazador hambriento que nunca había comido nada tan delicioso. Inclinó la cabeza con fría formalidad y se concentró en su cena, que consistía sencillamente en una jarrita de leche y un tazón de gachas. Comimos en silencio y cuando terminamos Jacob retiró la bandeja. Yo acerqué entonces mi silla al fuego. Mi anfitrión, para sorpresa mía, acercó la suya también y volviéndose de repente hacia mí, dijo: «Señor, llevo viviendo aquí en riguroso retiro desde hace 23 años. Son más que las caras desconocidas que he visto en ese tiempo, en el que tampoco he leído ni un solo periódico. Es usted el primer desconocido que cruza el umbral de mi casa desde hace más de 4 años. ¿Tendría la amabilidad de decirme unas pocas palabras sobre ese mundo exterior del que me separé hace tanto tiempo? Le ruego que me pregunte lo que quiera,
respondí. Estoy a su entera disposición. Movió la cabeza en señal de agradecimiento. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas y la barbilla en la palma de las manos. Clavó la mirada en el fuego y procedió a interrogarme. Sus preguntas se referían principalmente al mundo de la ciencia, cuyos últimos avances aplicados a la vida cotidiana desconocía casi por completo. Puesto que yo no era un estudioso de la materia, respondí en la medida en que me lo permitían mis escasos conocimientos, pero la tarea no resultó nada fácil, por lo que sentí un gran alivio cuando, pasando del interrogatorio a la conversación, empezó a exponer sus propias conclusiones sobre los hechos que yo había intentado ofrecerle. Habló y yo escuché fascinado. Habló y habló hasta que empecé a pensar que se había olvidado de mí y se limitaba a pensar en voz alta. Nunca había oído nada parecido hasta esa noche y nunca he vuelto a oír nada parecido desde entonces. Conocedor de todos los métodos científicos, sutil en su análisis, osado al generalizar, dio rienda suelta a sus ideas en un torrente incesante y aún echado hacia adelante con el mismo aire taciturno y, sin desviar la mirada del fuego, saltó de un tema a otro, de una especulación a otra, como un soñador inspirado. De la ciencia aplicada a la filosofía de la mente, de la electricidad por cable a la electricidad del sistema nervioso, de Watt a Mesmer, de Mesmer a Reichenbach, de Reichenbach a Swedenborg, Spinoza, Condillac, Descartes, Berkeley, Aristóteles, Platón y los magos y místicos de Oriente. Transiciones que, por desconcertantes que resultaran su variedad y alcance, se antojaban naturales y armoniosas saliendo de sus labios cual secuencias musicales. Y así acabó adentrándose, no recuerdo por medio de qué conjeturas o ejemplos, en ese terreno que se extiende incluso más allá de los límites de la filosofía especulativa y que llega hasta donde nadie se ha aventurado nunca. Habló del alma y sus aspiraciones, del espíritu y sus poderes, de la clarividencia, de las profecías, de esos fenómenos que bajo los nombres de fantasmas, espectros y apariciones sobrenaturales han sido desmentidos por los escépticos y acreditados por los crédulos de todas las épocas. El mundo, dijo, se vuelve a cada hora más escéptico sobre todo lo que escapa a sus estrechas miras. Y nuestros hombres de ciencia promueven esta fatídica tendencia. Tachan de fábula aquello que se resiste a sus experimentos. Tildan de falso lo que no pueden llevar al laboratorio o a la sala de disección. ¿Contra qué superstición han librado una batalla tan larga y obstinada como la que libran contra la creencia en las apariciones? Y, sin embargo, ¿qué superstición ha resistido en la cabeza de los hombres durante tanto tiempo y con tanta firmeza? Dígame un hecho aceptado por la física,
la historia o la arqueología que haya sido corroborado por testimonios tan numerosos y variados, atestiguado por todas las razas, a todas las edades y en todos los climas, por los sabios más sensatos de la antigüedad, por los salvajes más incultos de la actualidad, por los cristianos, los paganos, los panteístas y los materialistas. Este fenómeno es tratado como una canción de cuna para los científicos de nuestro siglo. Las pruebas circunstanciales pesan para ellos lo mismo que una pluma en la balanza. La comparación de las causas y efectos, tan valiosas en las ciencias naturales, se desecha por inútil y poco fiable. La prueba que suponen unos testigos competentes, pese a considerarse concluyente en un tribunal de justicia, no sirve para nada. Quien piensa antes de hablar es acusado de frívolo. Quien cree no puede ser sino un soñador o un loco. Hablaba con amargura y cuando hubo acabado volvió a guardar unos minutos de silencio. Al cabo levantó la cabeza de las manos y añadió con un tono de voz distinto: Yo, señor, pensé antes de hablar, investigué, creí y no me avergoncé de exponer mis convicciones al mundo. También a mí me tildaron de visionario y fui ridiculizado por mis contemporáneos y expulsado entre abucheos del campo de la ciencia al que había honrado con mi trabajo y consagrado los mejores años de mi vida. Todo esto ocurrió hace exactamente 23 años. Desde entonces he vivido, como ve usted, y el mundo me ha olvidado, igual que yo he olvidado al mundo. Esta es mi historia, una historia muy triste, murmuré sin saber muy bien qué decir. Y muy corriente, respondió. No he hecho más que sufrir por la verdad, como han sufrido muchos otros mejores y más sabios antes que yo. Se levantó como si quisiera dar por terminada la conversación y fue hasta la ventana. Ha dejado de nevar, observó mientras corría la cortina y volvió junto a la chimenea. ¿Que ha dejado de nevar?, exclamé levantándome de un salto. ¡Ay, si pudiera! Pero no, es absurdo. Aunque lograse orientarme por el páramo, no sería capaz de andar a 30 kilómetros de noche. ¿Andar 30 kilómetros de noche?, repitió mi anfitrión. ¿En qué está pensando? En mi mujer, contesté de inmediato. En mi joven esposa, quien no sabe que me he perdido y ahora mismo tendrá el corazón desgarrado por el miedo y la incertidumbre. ¿Dónde está? En Dualding, a 30 kilómetros de aquí. En Dualding, repitió él con aire pensativo. Sí, efectivamente está a 30 kilómetros, pero tanta prisa tiene que no puede esperar 6 u 8 horas. Mucha.
tanta que daría 10 guineas ahora mismo por un guía y un caballo. Su deseo puede verse satisfecho por mucho menos, dijo sonriendo. La diligencia nocturna procede del norte que cambia los caballos en Wolding. Pasa a menos de 8 kilómetros de aquí y concretamente lo hará por cierta encrucijada dentro de 1 hora y cuarto. Si Jacob le acompañase a través del páramo y lo dejara en la carretera antigua, podría encontrar la forma de llegar a donde se cruza con la nueva, supongo. Fácilmente y con mucho gusto. Volvió a sonreír. Tocó la campanilla, le dio instrucciones al viejo criado y cogiendo una botella de whisky y un vaso de vino del aparador en el que guardaba sus productos químicos, dijo: «Hay una gruesa capa de nieve y será difícil caminar esta noche por el páramo. ¿Un trago antes de empezar?» Habría rechazado el ofrecimiento, pero insistió tanto que acabé bebiéndome el whisky. Bajó por mi garganta como fuego líquido y casi me deja sin aliento. «Es fuerte», dijo, «pero le ayudará a soportar el frío. Y ahora no debe perder más tiempo. Buenas noches». Le di las gracias por su hospitalidad y le habría estrechado la mano de no haber sido porque me dio la espalda antes de que terminara la frase. 1 minuto después había cruzado el vestíbulo. Jacob había cerrado la puerta de la casa con llave y nos encontrábamos los dos en el vasto páramo blanco. Aunque el viento había amainado, seguía haciendo un frío cortante. Ni una sola estrella brillaba, ni un solo ruido, a excepción del crujido de nuestros veloces pasos en la nieve, perturbaba la honda quietud de la noche. Jacob, no demasiado conforme con su misión, encabezaba la marcha, arrastrando los pies y sumido en un hosco silencio, con el farol en la mano y su sombra a los pies. Yo lo seguía con la escopeta al hombro, tan poco inclinado como él a entablar conversación. Mis pensamientos estaban por entero en mi reciente anfitrión. Su voz seguía resonando en mis oídos. Mi imaginación seguía cautivada por su elocuencia. Aún hoy recuerdo con asombro cómo mi cerebro sobreexcitado seguía reteniendo frases enteras y otras a medias, así como multitud de imágenes brillantes y parte de sus espléndidos razonamientos, con las mismas palabras con las que los había expresado él. Cavilando de este modo sobre lo que había oído y esforzándome por unir algunos fragmentos sueltos del Parlamento, marché pegado a los talones de mi guía, ensimismado y distraído. De pronto, cuando según me parecía había pasado solo unos minutos, se detuvo y dijo: «Ese es su camino. Siga la valla de piedra que tiene a mano derecha y no se perderá». «¿Así que esta es la antigua carretera de la diligencia?» «Sí, esta es la antigua carretera de la diligencia». «¿Y a qué distancia está la encrucijada?» «A unos 5 kilómetros». Eché mano del portamonedas y al punto el viejo se volvió más comunicativo. «La carretera está en buen estado», dijo, «para recorrerla a pie.
pero resultaba demasiado empinada y estrecha para el tráfico del norte. Tenga cuidado cuando llegue a donde la valla está rota cerca del poste indicador. Se quedó sin reparar después del accidente. ¿Qué accidente? La diligencia nocturna se despeñó por el valle, una altura de 15 metros, si no más, en el que es sin duda el peor tramo de carretera de todo el condado. ¡Qué horror! ¿Se perdieron muchas vidas? Todas. A 4 los encontraron ya muertos y los otros 2 murieron al día siguiente. ¿Cuánto hace de eso? 9 años. Cerca del poste indicador, dice. Lo tendré en cuenta. Buenas noches. Buenas noches, señor, y gracias. Se guardó en el bolsillo su media corona. Hizo amago de tocarse el sombrero y volvió andando con dificultad por donde habíamos venido. Estuve pendiente de la luz de su farol hasta que desapareció del todo y a continuación proseguí mi camino en solitario. Este no representaba ya la menor dificultad, pues a pesar de la tenebrosa oscuridad que me envolvía, la línea de piedra se distinguía con suficiente claridad contra el pálido brillo de la nieve. Qué silencioso parecía todo ahora que solo se oían mis pasos. Qué silencioso y qué solitario. Me asaltó una extraña y desagradable sensación de abandono. Apreté el paso, me puse a tararear una canción, sumé de cabeza grandes cantidades de dinero y calculé el interés compuesto. Hice cuanto pude en definitiva para no pensar en las sorprendentes especulaciones que había escuchado poco antes y, en cierta medida, lo conseguí. Mientras tanto, el aire nocturno parecía enfriarse cada vez más y, por rápido que caminase, no lograba entrar en calor. Tenía los pies congelados. Perdí la sensibilidad en las manos y de forma mecánica agarré la escopeta. Me costaba respirar incluso, como si, en vez de caminar por una tranquila carretera del norte del país, estuviera escalando uno de los picos más altos de los Alpes. Esta dificultad para respirar se volvió tan angustiosa que me vi obligado a detenerme unos minutos y apoyarme en la valla. Al hacerlo, miré hacia atrás y, para mi infinito alivio, divisé un lejano punto de luz, como el brillo de un farol aproximándose. Lo primero que pensé es que Jacob había vuelto sobre sus pasos y me había seguido, pero no bien hube llegado a esta conclusión, distinguí una segunda luz, sin duda, paralela a la primera y que se aproximaba a la misma velocidad. No hacía falta ser muy avispado para comprender que debía de tratarse de los faroles de algún carruaje particular. Si bien resultaba extraño que un vehículo particular se aventurase por una carretera supuestamente en desuso y peligrosa. No cabía duda, sin embargo, de que así era, pues las luces eran cada vez más grandes y brillantes e incluso me pareció adivinar la oscura silueta del carruaje entre ellas. Se aproximaba a gran velocidad y sin apenas hacer ruido, debido al medio metro de nieve por el que avanzaba. Ahora el cuerpo del vehículo se reveló del todo detrás de los faroles. Parecía sorprendentemente alto y me asaltó una súbita sospecha. ¿Acaso había pasado de largo la encrucijada sin reparar en el poste señalizador y era aquel el carruaje que debía coger? No tuve que preguntármelo una segunda vez, pues en ese preciso instante tomó la curva.
con el guarda y el cochero en el pescante, un pasajero en el asiento exterior y 4 caballos rusios bufando vaho, todos envueltos en una tenue neblina de luz, a través de la cual los faroles resplandecían como 2 meteoritos en llamas. Di un salto, agité el sombrero y grité. El correo llegó a toda velocidad y pasó de largo. Por un momento temí que no me hubiera visto ni oído, pero solo por un momento. El cochero detuvo el carruaje. El guarda, embozado hasta las cejas en capas y bufandas y con trazas de haberse quedado profundamente dormido con el traqueteo, no respondió a mi saludo ni hizo amago de apearse. El pasajero del asiento exterior ni siquiera volvió la cabeza. Abrí la portezuela yo mismo y me asomé al interior. Solo había otros 3 pasajeros, así que subí, cerré, ocupé el rincón libre y me felicité por mi buena suerte. Allí dentro, la atmósfera era, si cabe, más fría que en el exterior y estaba viciada por un olor desagradable y singularmente húmedo. Eché un vistazo a mis acompañantes, 3 hombres, todos en silencio. No parecían dormidos, pero todos estaban recostados en su rincón del vehículo, como absortos en sus reflexiones. Intenté entablar conversación. ¡Qué noche más desapacible!, dije dirigiéndome al pasajero que tenía enfrente. Este alzó la cabeza y me miró, pero no respondió. Parece que el invierno ha llegado con ganas, añadí, aunque su rincón estaba tan poco iluminado que apenas distinguía con claridad ninguno de sus rasgos. Vi que sus ojos me miraban fijamente y, sin embargo, ninguna palabra salió de sus labios. En cualquier otro momento habría sentido y quizá expresado cierta irritación, pero estaba demasiado destemplado para hacer ninguna de las 2 cosas. El frío glacial del aire nocturno se me había metido en los huesos y el extraño olor del carruaje me estaba produciendo unas náuseas insoportables. Un escalofrío me recorrió de los pies a la cabeza, con que me volví hacia mi vecino de la izquierda y le pregunté si tenía alguna objeción en que abriese la ventanilla. Ni se inmutó. Repetí la pregunta alzando un poco la voz, pero con idéntico resultado. Perdí la paciencia, pues, y tiré de la cinta de cuero, pero me quedé con ella en la mano y advertí entonces que el cristal estaba velado por una gruesa capa de moho, formada, según parecía, a lo largo de varios años. Desviada así mi atención al estado del carruaje, lo examiné con detenimiento y la luz vacilante de los faroles externos me permitió comprobar que se caía a pedazos. No se trataba solo de que todo en él necesitase una reparación urgente, sino de que estaba hecho una ruina. Los marcos de las ventanas se astillaban con solo tocarlos. En los accesorios de cuero se había formado una costra de moho y la carpintería estaba literalmente podrida. El suelo se hundía. El vehículo, en una palabra, estaba carcomido por la humedad y saltaba a la vista que lo habían sacado de algún cobertizo en el que debía de llevar años descomponiéndose para darle utilidad un par de días más. Me volví hacia el tercer pasajero, al cual no me había dirigido todavía, y me aventuré a hacer otra observación. Este carruaje, dije, se encuentra en un estado deplorable. Supongo que estarán reparando el otro.
El hombre volvió la cabeza lentamente y me miró a los ojos sin decir nada. No olvidaré esa mirada mientras viva, pues me heló la sangre y se me hiela de nuevo con solo recordarla. Sus ojos despedían un brillo ardiente y antinatural. Su rostro estaba lívido como el de un cadáver. Sus labios exangües se retraían como si agonizase y entre ellos relucían los dientes. Las palabras que me disponía a pronunciar murieron en mis labios y un horror desconocido, un horror atroz se apoderó de mí. Para entonces mis ojos se habían acostumbrado a la penumbra del carruaje, lo que me permitía ver con insoportable claridad. Volví a mirar al pasajero de enfrente. También él me miraba con la misma palidez extraordinaria en el rostro y el mismo brillo sepulcral en los ojos. Me pasé la mano por la frente. Me volví hacia el pasajero sentado a mi lado y vi... ¡Oh, cielo santo! ¿Cómo puedo describir lo que vi? Vi que no estaba vivo, que ninguno de ellos estaba vivo como yo. Una pálida luz fosforescente, la luz de la putrefacción, iluminaba su rostro aterrador, su pelo, húmedo por el rocío de la tumba, su ropa manchada de tierra y en plena descomposición, y sus manos, que eran las manos de cadáveres enterrados hacía mucho tiempo. Solo sus ojos, sus horribles ojos tenían vida y todos ellos me miraban amenazadores. Un grito de terror, un alarido salvaje pidiendo socorro y clemencia brotó de mis labios al tiempo que me abalanzaba sobre la portezuela y forcejeaba en vano por abrirla. En ese preciso instante, breve y vívido como un paisaje iluminado por un relámpago en una tormenta de verano, la luz de la luna a través de un claro en el cielo encapotado me permitió ver al borde de la carretera el espectral poste indicador levantando su dedo en señal de advertencia y también la valla rota, y los caballos despeñándose y el oscuro abismo al otro lado. A continuación, el carruaje cabeceó como un barco en el mar, después un ruido siniestro, la dolorosa sensación de ser aplastado y por último, la oscuridad. Me pareció que habían transcurrido varios años cuando una mañana me desperté de un profundo sueño y encontré a mi mujer sentada en la cabecera de la cama mirándome. Omitiré la escena que siguió y les contaré en pocas palabras lo que ella me contó a mí con lágrimas de gratitud. Me caí por un barranco, muy cerca de la encrucijada donde la vieja carretera se encontraba con la nueva y me salvé de una muerte segura porque fui a caer en un montón de nieve que se había acumulado durante la noche sobre la roca del fondo. Y en ese ventisquero me encontraron al amanecer un par de pastores, los cuales me llevaron hasta el refugio más cercano y fueron a buscar un médico. Este me encontró delirando, con un brazo roto y una fractura múltiple en el cráneo. Averiguaron mi nombre y mi dirección por las cartas que llevaba en mi cuaderno y mandaron llamar a mi esposa para que viniera a cuidarme. Gracias a que gozaba de juventud y de una buena constitución, acabé recuperándome.
El lugar en el que caí, huelga decirlo, no era otro que aquel donde la diligencia del norte había sufrido un terrible accidente 9 años antes. Nunca le he contado a mi mujer los sucesos aterradores que acabo de referirles a ustedes. Se los conté al médico que me atendió, pero me aseguró que todo aquello no era más que un delirio causado por la fiebre. Nos pasamos un buen rato discutiendo el asunto hasta que nos dimos cuenta de que antes nos exaltaríamos que nos pondríamos de acuerdo. Así que lo dejamos estar. Cada uno es libre de pensar lo que le plazca. Yo sé que hace 20 años fui el cuarto pasajero de aquel carruaje fantasma. Bien, pues eso fue El carruaje fantasma de Amelia Edwards. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, te agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Me voy a tomar unos segundos para hacer un comercial de otro proyecto en el que estoy colaborando, y este es Alientos de Eclipse. Si radicas en la ciudad de Jalapa o estarás en ella en alguno de los 2 próximos fines de semana, te invito a asistir a Trasmundo Teatro, a ver esta puesta en escena en donde 3 muy queridas amigas mías, muy talentosas actrices, íntimas creadoras y artistas que crean con amor y desde el corazón, comparten un cachito de su alma con el público. Si deseas mayor información del montaje, si deseas estar al tanto del contenido que publico o bien si deseas sugerir algún cuento para cualquiera de las 2 secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @casi diario de un loco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, TE_VE. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.